quiero hacer básicamente énfasis en ciertas cosas importantes que debemos, todas las cosas son importantes, pero hay algo que yo quiero enfatizar esta tarde. Así que vamos juntos a leer el Salmo número 8 y luego empezamos con nuestro sermón. Dice la palabra de Dios así como está escrita. Oh Jehová, Señor nuestro. El micrófono del siervo, por favor. 1, 2, 1, 2. Amén. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Padre, gracias te damos por este privilegio que nos das de poder dirigirnos a tu palabra. Gracias por tus corazones. Hoy atesoraremos esta maravillosa bendición que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Gracias te damos porque tu palabra hará rema en nuestras vidas, hará rema en nuestros corazones, en nuestro diario andar. Te pedimos que podamos ser atesoradores, hacedores de lo que tú tienes para con nosotros. El Señor añada bendición a su palabra. ¿Pueden sentarse, iglesia? La majestad de Dios y la dignidad del hombre. La majestad de Dios y la dignidad del hombre. Yo quiero introducir este salmo, de hecho, porque es de lo que el rey David básicamente habla. El Salmo 8 describe el universo como obra de los dedos de Dios. Yo quiero que mantenga la Biblia abierta. También están apareciendo en las pantallas los versículos. Pero el Salmo 8 describe el universo como obra de los dedos de Dios, según nos dice el versículo 3. Esta imagen es una imagen poética que nos enseña que lo que para nosotros o que para los hombres es inconmensurable, para Dios es simple y controlado. Para Dios es tan pequeño. Y para dimensionar la grandeza de este texto, quiero considerar algunos aspectos importantes o la complejidad del cosmos. Si usted le presta atención y se va a los libros de historia o a los libros que la ciencia ha escrito, usted encuentra la inmensidad del universo descrito de múltiples formas. Y si usted le presta atención, usted quedará extremadamente asombrado de lo complejo y de lo grande que es el cosmos, nuestra galaxia. La Vía Láctea contiene alrededor de 4,000 millones de estrellas. Póngale atención a esto, porque vamos a entrar al salmo que el salmista nos ha dejado. 4,000 millones de estrellas. Sin embargo, es solo una parte de más de 2 billones de galaxias que la ciencia nos han por lo menos expuesto hasta el día de hoy. Si usted y yo viajáramos a la velocidad de la luz, tardaríamos 100,000 años solamente para cruzar la Vía Láctea. ¿Usted se imagina lo grande y asombroso que es la creación de Dios? Y aún así, Isaías capítulo 40, versículo 12, dice que Dios
con el palmo de sus dedos, mostrando que para él el universo es tan pequeño, e inclusive hay una sección ahí que dice que el polvo, la tierra, él la junta con los 3 dedos. Y si nos vamos más allá y miramos un poco el orden preciso del cosmos, la tierra está ubicada a distancia exacta del Sol. Ni 1 milímetro más, ni 1 milímetro menos. Conocido como la zona habitable. Es como se conoce. Unos kilómetros más o unos kilómetros menos, no habría vida. Todo se descontrolaría. Todo quedaría, si se inclina para un lado, calcinados. Si se inclina para el otro lado, congelados. Está precisamente marcados como Dios quiso dejarlo. La inclinación del eje terrestre, 23.5 grados, permite las estaciones y mantiene el equilibrio térmico perfecto para que usted y yo podamos vivir y subsistir. Esto es impresionante. Hermanos, es sumamente impresionante. Las constantes físicas del universo, como la gravedad y la velocidad de la luz, están ajustadas con una precisión tan exacta que un cambio mínimo inviable nos dejaría exterminados en milésimas de segundos. Dentro de esto, los grandes estudiosos hablan de lo que se encuentra aquí y ellos hablan de la belleza y la diversidad astronómica. Quedan asustados. Ellos lo describen de esta forma. Esto es, nebulosas como la del águila o la del cangrejo, dice, miles de años de luz, de extensión, formando patrones descriptibles de una belleza que no se puede describir. Hay algo tan grande, una estructura de gas y polvo interestatales de miles de años luz a nuestro entendimiento. Los planetas, lunas y anillos de nuestro sistema solar revelan una variedad y un diseño que hablan de la creatividad divina del único Dios verdadero. Esto lo que me hace a mí mirar cuando veo estas maravillosas descripciones es que esto no surgió de la nada o porque algo, sino más bien un Dios sumamente poderoso quiso, le plujo formar todo lo que hizo y lo hizo con exactitud. Algo tan grande, algo tan glorioso que inclusive el Salmo 19:1 declara: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Préstele atención a esto. Si dentro del cosmos hay millones de estrellas y dice su palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, ¿por qué tú y yo, y lo vamos a ver más adelante, teniendo el privilegio de ser, primero, un poco menos insignificante que los ángeles, luego, Él nos da el privilegio que gobernemos sobre la majestuosa creación que Él hizo? Algo tan glorioso, un privilegio que seres insignificantes ante la majestuosidad creada que Él nos ha dado. En comparación, la Tierra es un punto casi invisible del universo. Ustedes se acuerdan cuando estábamos en la escuela y en aquellos entonces nos mostraban el mundo así, esa bola grande, y mirábamos el puntito. Bueno, la Tierra queda como un punto casi invisible en el universo. Ahora, el ser humano entonces es una criatura diminuta comparada
con el universo. Y no solamente diminuta, completamente dependiente y frágil ante la inmensidad cósmica. Completamente diminuta y dependiente de quien lo creó o la creó. Sin embargo, Dios no solo nos conoce, sino que nos ha hecho poco menor que los ángeles y nos ha dado autoridad sobre su creación, según nos dice este Salmo, versículo 5 y el versículo 6. Quiero dar algunos detalles importantes, teológicos, de esta introducción que les acabo de dar. Esta complejidad del cosmos nos enseña dos cosas importantes. Primero, nos enseña la gloria infinita de Dios. La gloria infinita de Dios. Número dos, la gracia inmerecida hacia el hombre. En la gloria infinita de Dios, solo un Dios eterno. Es más, quitémosle ese un y pongámosle él. Solo el Dios eterno, omnipotente, omnisciente, pudo diseñar un universo tan vasto, tan ordenado y tan divino y tan glorioso que cada galaxia es un eco de su grandeza. En la gracia inmerecida hacia el hombre, a pesar de ser tan pequeños e indefensos, Dios nos conoce, nos visita y nos eleva a una posición de honra por sobre el gran majestuoso cosmos. Esta verdad alcanza un clímax nada más y nada menos que en Cristo Jesús, quien siendo el creador del universo, se humilló para salvarnos. Juan capítulo 1, versículo 3 y Hebreos capítulo 2, versículo 9. Ahora, dicho esto, cuando leemos este salmo, lo que yo encuentro aquí es que cuando David levantó sus ojos al cielo y contempló el tapiz estrellado de la noche, fue sobrecogido por la magnitud del universo. Y en ese entonces, quiero que usted vuele con su pensamiento a la época de David, sin telescopios, sin la ciencia moderna que hoy conocemos. El salmista ya creía una verdad eterna de quién era el Dios soberano, del Dios todopoderoso. Ya tenía una verdad clara, eterna. Y él hace declaración. La creación misma es el testimonio visible de la gloria invisible de Dios. De modo pues que este salmo no surge de un pensamiento filosófico frío, de algo que simplemente se estudió y se escribió. No, surge de un corazón completamente convencido, pero a la vez sorprendido de quién es el cosmos, el universo, pero sobre todas las cosas, quién es el creador. No lo tengo aquí, pero, y hago mención, porque tuvimos un pastor una vez aquí, uno de los que nosotros escuchamos, y él sorprendido de lo que la palabra de Dios es, nos dijo, la creación de Dios es tan grande, y dice, en cierta ocasión tomé vacaciones con mi esposa y mis hijos, bueno, con mi esposa, y me fui a las cataratas de Niágara. Llegamos, nos pusimos esa capa que les dan para no mojarse, entre comillas, y comenzaron a caminar. A él le cogió la curiosidad al ver aquello tan grande, tan asombroso, que él quería ver
cómo se miraba el agua cuando caía de esas cataratas al río. Entonces, él se acerca, dice, y se inclina para mirar la majestuosidad del agua. En ese momento, dice que no se le vino otra cosa en su mente que pensar. Si la creación de Dios es tan grande que me hace a mí, hombre insignificante, inclinarme a ella, cuánto más grande es el Creador que hizo esta maravillosa creación. Entonces, este salmo no solo surge de ese pensamiento frío, sino de una experiencia de asombro y adoración ante la revelación natural de Dios. Bueno, el verso inicial y final, digo esto, porque él comienza así: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Préstele atención a esto. Lo que el salmista está diciendo: oh Jehová, Señor nuestro, qué glorioso es lo que tú has creado, qué glorioso es lo que tú has hecho. Y él hace énfasis después que toda la creación, todo el cosmos, todo lo maravilloso es hecho del Dios Todopoderoso. Por ende, toda esta creación debe adorar a su creador. Enmarca todo el salmo como un himno doxológico. Todo el salmo, en solo el primer versículo. De hecho, la teología bíblica enseña que el nombre de Dios es la expresión de su ser y de sus atributos. Miren, usualmente nosotros como creyentes estamos tan acostumbrados a decir mi Dios, nuestro Dios, el Dios eterno. Pero usted sabía que cuando tú y yo pronunciamos el nombre Dios, estamos hablando del ser más supremo, el ser más grande, el ser más poderoso, el ser que todo lo puede, que todo lo quiere y que todo lo hace porque es el único que tiene todo el poder por los siglos de los siglos. Amén. A tal grado que yo no juzgo al pueblo de Israel cuando inclusive, habiendo entendido quién era ese Dios tan grande, no querían ni pronunciar su nombre. No lo juzgo. Al contrario, me juzgo yo. Y digo, si yo, que Dios, con un poco de ayuda o con toda la ayuda, me ha dado un poco de entendimiento para mirar su grandeza, no admiro su belleza, su grandeza, su majestuosidad, su glorioso nombre, y aún así, habiendo entendido, no lo adoro como debo adorarlo. Arrancando de ahí, lo que yo puedo ver en el Salmo, en el corazón del salmista, es que él ha podido entender a Dios en todo lo que ha hecho. En todo lo que ha hecho. ¿Y qué lleva esto? Lleva a proclamar que su nombre es glorioso en toda la tierra. Y esto es declarar que toda la creación está impregnada de su majestad y poder. Escuche bien esto. Toda la creación, y lo voy a volver a repetir, toda la creación está impregnada de su majestad y poder. ¿Cómo así, pastor?
En cierta ocasión andaba Jesús y llega Jesús donde estaban los discípulos, y los discípulos habían estado batallando con su barca porque se había levantado una gran tempestad en el mar y estaban preocupados, y no eran neófitos en la pesca como tú y yo. No eran personas como tú y yo que caminamos por la playa y aún allí nos cuesta caminar. No, eran personas que vivían dentro del agua, pescando. Tenían conocimiento y no les preocupaba un poquito de viento, no les preocupaba, no, ellos habían crecido ahí, se habían hecho pescadores profesionales. Pero llega el momento en que se sintieron atemorizados porque pensaron que iban a morir. Se lo dijeron a Jesús. ¿No ves que perecemos? Hermanos, un pescador con una alta experiencia, atemorizado, era porque la tempestad era majestuosa y temían morir. En ese sentido, Jesús, calmadamente, como el creador de ese monstruo que se había levantado en contra de los pescadores, manda a callar a la tempestad. ¿Y sabe qué pasó, iglesia? La tempestad le obedeció. Tú y yo vivimos escuchando sermones, leyendo la palabra todos los días, a cada momento, y aún así somos tercos en obedecer su palabra. Perdónenme la expresión hebrea, pero somos tercos a veces. La tempestad, Él manda a callar y obedece de una vez. De una vez. Obedece. Entonces, desde una perspectiva teológica, este salmo nos sitúa frente a dos realidades inseparables. Número uno, la trascendencia divina. Y número dos, la condescendencia de Dios hacia el hombre. En la trascendencia divina, Dios es infinitamente más grande que el cosmos que Él mismo creó. Es tan grande y tan poderoso que Él manda y el cosmos le obedece. Que Él manda y su creación le obedece. Los cielos, con sus galaxias y constelaciones, no son más que la obra de sus dedos, dice David, dice el salmista. Quiero que se detenga un momento aquí conmigo. Más o menos le he dado algo que usted lo puede encontrar en las páginas de los grandes escritores de la ciencia, que describen el cosmos, describen la grandeza. Esto es algo superficial, usted puede meterse más y encontrar más información. Pero con esta pequeña información, hablando de billones, de millones de estrellas, y dice su palabra que a cada una Él conoce e inclusive llama por su nombre. Mientras pasaba la semana y leía estos versículos, no salía del asombro de ver lo grande que es Dios, lo maravilloso que es Dios. ¿Pero por qué? Porque yo, como hombre finito, comparado ante la majestuosidad cristiana, ante la majestuosidad, yo como hombre soy insignificante ante esta gran creación. Es más, dentro de todo lo creado, lo glorioso, lo hermoso, Dios coge, agarra un poquito de barro y formó al hombre. Escuche bien, una pizquita de barro y formó al hombre. Hizo el muñequito y le dio hálito de vida.
de su creación, de aquello tan gigantesco, tan glorioso. Toma y hace al hombre. Y sin que el hombre lo mereciera o lo merezca, él le dice, tú gobernarás sobre esta majestuosidad. Tú la labrarás, verás, harás, y le dio un privilegio que tú y yo no merecemos. No merecemos. ¿Sabe por qué? Porque su creación le obedece a su voz. Usted y yo necesitamos constantemente estar siendo recordados de quién es Dios para dar un pequeño paso y adorar su nombre. Lo que quiero es hacerte conciencia esta tarde, iglesia, que muchas veces, cristológicamente hablando, nos centramos en un cuadro, nos quedamos en un cuadro diciendo, yo soy cristiano y me creo la gran cosa, cuando lo que tú eres un ser insignificante, que Dios te ha dado un privilegio grande que no merecías, que gobiernes sobre todas las cosas, que hagas esto, que haga los otros. Si tú y yo entendiéramos esta verdad, quedaríamos asombrados como el salmista y diríamos, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando contemplo la tierra, cuando contemplo el cosmos, cuando contemplo lo que tú has hecho, digo, ¿quién es el hombre para que te fijaras en mí? ¿Quién es el hombre? Y el versículo 3 lo que sugiere que para Dios la creación del universo fue tan sencillo como delicado trabajo de un artesano. Un artesano se sienta, agarra un poquito de barro y lo comienza a trabajar. De la inmensidad de barro que se puede encontrar en todo el planeta Tierra. Así fue Dios y así hizo el cosmos. La condescendencia de Dios hacia el hombre es esa, la misericordia que Dios tuvo con el hombre de darle privilegios. A pesar de nuestra pequeñez y fragilidad, Dios se digna a visitarnos, coronarnos de gloria y darnos dominio sobre sus obras. ¿O acaso no fue eso lo que le dijo a Adán? Eso fue lo que le dijo a Adán, ¿verdad? Tú estarás aquí, tú harás esto, tú estarás aquí y trabajarás, labrarás. Lo dejó encargado. El universo, en su inmensidad y complejidad, es el teatro perfecto de Dios para mostrar su gloria. Como decía Calvino, cada estrella, cada planeta, cada orden cósmico habla de un creador eterno, infinito y soberano. Es decir, la astronomía moderna solo es el amplificador de una verdad ya escrita en toda la eternidad. No hay nada descubierto. Es simplemente aquel grupo de hombres que hacen ruido de lo que Dios ya hizo. Y usted sabe que al final ellos aterrizan tomando referencias de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios ya nos explicó lo que Él hizo y lo que Él creó y cómo lo hizo. Si la tierra fuera reducida al tamaño de un grano de arena, el sol sería una pelota de playa y las galaxias abarcarían kilómetros enteros. Y aún así, Isaías capítulo 40, versículo 26 nos dice que Dios llama a cada estrella por su nombre, mostrando el conocimiento perfecto de Dios. Hermanos, escúcheme bien. Si usted me ha ido siguiendo y tiene el cuadro del cosmos tan maravilloso, ¿cómo es posible que aún podamos cuestionar dónde estás, Dios, cuando me sucede algo a mí? Dios me conoce perfectamente bien.
Lo que hace Isaías 40:26 es que muestra el conocimiento y poder que trasciende la comprensión humana. No podemos entender, no podemos comprender, porque esto es majestuoso, esto es grande. Esta contemplación de David lo lleva a una pregunta existencial y profundamente teológica. ¿Qué es el hombre entonces? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Es decir, tu creación es tan grande, pero tan grande, que ¿qué es el hombre para que lo visites? O el Hijo del Hombre, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el Hijo del Hombre para que lo visite, el versículo 4. La teología del Salmo 8 nos muestra que a pesar de la insignificancia del hombre en comparación con la vasta o la vastedad del cosmos, Dios otorga al hombre una dignidad y un propósito real. Tanto así y tan glorioso que Dios hace el hombre y lo hace a su imagen y a su semejanza. Mire usted esto. Dios ha hecho las cosas más bellas. Dios ha hecho el cosmos maravilloso, majestuoso. Pero solo el hombre tiene la imagen del Dios vivo. Aquel hombre pequeño y insignificante, Dios dijo, no, tú llevarás mi imagen y mi semejanza. Es un privilegio enorme. Entonces, este salmo es un canto cósmico que proclama la gloria de Dios. Un testimonio de la dignidad humana bajo el pacto del Creador. Un anticipo cristológico donde Cristo mismo, hecho hombre, cumple y restaura el dominio que le ha dado a la humanidad y que la humanidad perdió por causa del pecado. Así, al contemplar la majestuosidad del universo, somos llevados a no exaltar al hombre ni a la naturaleza, sino a postrarnos y adorar en adoración ante aquel que, siendo infinito, se acuerda de nosotros y nos visita con gracia. El Salmo 8, entonces, es una joya literaria hebrea y una cumbre teológica del Antiguo Testamento. Y de hecho su estructura poética envuelve verdades doctrinales dentro de este contexto y una profundidad enorme, hablando de la majestad de Dios, la pequeñez del hombre y la inexplicable dignidad que se le otorga al hombre siendo insignificante. Este salmo entonces es una doxología, una contemplación reverente que no solo nos habla de los cielos físicos, sino que también del trono de Dios, el trono eterno de Dios y el misterio de su gracia hacia la humanidad. Es también una profecía cristológica o de Cristo, pues en él se anticipa la gloria del Hijo del hombre, Jesucristo. Ahora, cuando David observa la vastedad del cosmos, no concluye diciendo que el hombre es grande, no. Él concluye diciendo que Dios es el grande. Y que a la vez queda maravillado por el hecho de que Dios es glorioso. Y que no solamente es glorioso, sino que se interesa por criaturas tan frágiles como nosotros.
Punto número 1, la majestad de Dios sobre la tierra, sobre la creación. Él comienza el versículo 1 diciendo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Póngale atención a esto, porque el salmista no está diciendo, oh Jehová Dios poderoso, cuán gloriosa es tu creación. No. Él admira la creación, pero glorifica al Creador. Dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. Este versículo encabeza el cierre del Salmo, formando básicamente una estructura inclusiva que enfatiza el punto central del Salmo. La gloria trascendente de Dios, mostrada en su creación. A tal grado que David no comienza hablando del hombre, sino de Dios. No parte de la tierra, sino del cielo. Cuando el salmista dice Jehová, Señor nuestro, lo que aquí está usando es el nombre de Yahweh junto con Adonai. Porque en el tiempo antiguo, aquellos que admiraban al Dios Todopoderoso se sentían indignos de llamarle el Yahweh o Jehová Dios o el Dios Todopoderoso. Entonces hicieron una combinación a Adonai. Y el término hebreo que enfatiza aquí es que la autoridad única la tiene ese Dios Todopoderoso, como también todo el dominio sobre todas las cosas. Es una declaración de soberanía. Dios no es solo el creador del universo, sino el Señor del pacto, el Dios de su pueblo, pero también el Dios que sustenta a su creación. El nombre de Dios representa todo su ser revelado, todo su ser revelado. Usted y yo conocemos o tenemos un conocimiento de quién es Dios por lo que sus atributos nos muestran, ¿verdad? Decimos, Dios es todopoderoso porque es uno de sus atributos. Ha creado con su poder. Decimos que Dios es santo porque Él no tiene comunión con las tinieblas o con el mal. Está totalmente apartado de todo esto. Decimos que Dios es justo porque Él hace soberanamente lo que Él santamente le place. Su santidad, su justicia y su misericordia. Por tanto, decir que su nombre es glorioso es afirmar que todo lo que Él es merece adoración. Todo lo que Dios es merece adoración. El salmista también afirma que su gloria ha sido puesta sobre los cielos. Esto no significa solo que los cielos lo reflejan, sino que Dios ha desplegado intencionalmente su gloria para que el universo sea testigo de ella. Como dice el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Párese un momento ahí y quiero que analice cuando el salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos.
Hermanos, ¿cuántos se acuerdan de un himno o coro, no sé qué es, pero lo cantábamos, que decía, pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios con voz de júbilo? Hay una parte que dice que las palmas o las palmeras también baten sus manos. O ese mover es parte de la adoración, de la creación al Dios quien lo creó. Adoran su nombre, exaltan su nombre, le obedecen porque saben quién es Dios. Si usted quiere ir un poco más adentro y ser un poco más teológico, ¿usted sabe por qué los demonios tiemblan ante el Dios Todopoderoso? Porque saben quién es Dios. Saben que Él es el Dios Todopoderoso y que a Él se le debe obediencia y adoración, y que Él, con solo emitir una palabra o con solo decir algo, la tierra, el cosmos, su creación debe temblar. En Nahum, capítulo 6, si no estoy mal, dice que los montes, los collados, tiemblan ante su ira, ante su presencia. Y al final termina diciendo el pasaje, ¿quién permanecerá de pie ante la ira del Dios airado? ¿Quién puede permanecer de pie? Aplicación de este versículo. Si la creación entera proclama la gloria de Dios, ¿cuánto más debe hacerlo su Hijo, salvado con su sangre, lavado con su sangre, creado a su imagen? Nuestra vida debe estar centrada en exaltar su gloria, no engrandecernos a nosotros mismos, sino adorar su nombre. Y punto número 2, el poder de Dios revelado en la debilidad. Mire qué contraste aquí. El mundo se jacta en revelar su poder en los grandes hombres, ¿verdad? En los grandes hombres. Nosotros decimos, aquellos que tienen cuello, que con solo hacer una llamada se soluciona todo. El hombre saca pecho, camina erguido, porque cree que es la forma de mostrar su poder. Dios no. Dios en el versículo 2, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Mire usted, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Aquí encontramos una de las paradojas teológicas más bellas de la Escritura. Dios vence a sus enemigos por medio de los débiles. Dios vence a sus enemigos por medio de los débiles. Y la alabanza de los niños, incluso de los lactantes, es vista como un arma espiritual poderosa para el Dios que todo lo puede. Maestro, mira a los niños, están haciendo bulla, están estorbando, mira, no dejan pasar a la gente, no dejan acercarse. Dejar a los niños en paz, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. El sábado, ayer fue que estuvimos en el car wash. Los de la iglesia americana pasaron con nosotros y estuvieron un rato, y me decía el pastor, pastor, qué privilegio ver a un grupo de jóvenes, hermanos, trabajando. Dice, nosotros quisiéramos tener una iglesia así. Nosotros quisiéramos tener una juventud que trabaje, porque todos estaban ahí trabajando, platicando, moviendo, las niñas estaban por allá gritando, car wash, y ellos observaron.
recordándome lo que hace algunos años el pastor John, que algunos de ustedes lo conocieron, era un pastor bien jovial, que se acercaba y saludaba. Y en cierta ocasión, él tristemente se nos acercó y dice, hermanos, mientras ustedes presentan niños, nosotros enterramos a nuestros miembros. Ahí están todas las placas de ellos, en memoria. ¿Quiere que le diga algo? Es un privilegio que nuestra iglesia escuche a niños llorar ahí. Porque es la iglesia que un día adorará como tú y yo. Por esa razón, juntamente con nuestros pastores, decidimos que en el momento de celebrar la cena del Señor, ellos vean lo que tú y yo hacemos. Ellos están aprendiendo. Que ellos vean. Pero a algunos no les gusta porque saben que si cuando se van a la casa les van a preguntar a los niños y no saben qué van a responder. Bueno, tiene el privilegio de explicarle la cena del Señor. Aquí se lo hemos explicado, inclusive hubo una época que les explicábamos inclusive hasta el día bíblico, ¿verdad? De qué hora a qué hora, de claro, cuál era la tercera hora y el momento de celebrar y el momento del cordero, todo se le explicó. Si usted no se acuerda es porque es igual que yo, no me acuerdo tampoco. Soy olvidadizo. Aquí, iglesia, encontramos una de las paradojas más maravillosas. Dios usa a los más débiles para avergonzar a los sabios. ¿O no eso es lo que nos dice la Biblia? De lo más vil del mundo nos escogió Dios para avergonzar a ¿quiénes? Aquellos que se creen. Jesucristo citó este versículo en Mateo capítulo 21, versículo 16, cuando los niños lo aclamaban en el templo diciendo, Hosana al hijo de David. Los fariseos se indignaron, pero Jesús reclamó o declaró que esta alabanza era cumplimiento del Salmo 8. Del Salmo 8. Así es que, hermanos, por esa razón, también como iglesia, nosotros aquí, jóvenes, que hoy pues ya son jovencitos, han comenzado a una temprana edad a servir también. Si Jesús les permitió, ¿quiénes somos nosotros para parar o para decirles, no, ustedes no lo pueden hacer? Si Jesús a la edad de 12 años, escuche bien, a la edad de 12 años, estaba en el templo y de repente se les perdió a sus padres. Y sus padres preocupados. Y llegan y lo primero que le dijeron, como todo buen padre salvadoreño, hijo, mira lo que nos has hecho. Nos has dejado en vergüenza. Jesús a la edad de los 12 años, escuche usted la respuesta que le dijo Jesús a sus padres. Si un padre latino hubiese recibido la respuesta de su hijo como la que le dio Jesús a sus padres, le garantizo que este niño hubiera estado una semana castigado. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Usted sabe que esas palabras eran irrespetuosas para la familia normal de Israel. Que su hijo de 12 años le diga, papá, ¿tú que no has entendido que yo debo estar congregado en la iglesia? Hermano, ahí se le sale y comienza a hablar usted hasta en hebreo y le dice de todo a su hijo. Y muchos de ellos sirven al Señor. Jesús se los dijo, que esto era la voz de los humildes y que esto se convierte en testimonio contra los arrogantes. Escuche bien, contra los arrogantes. Teológicamente, esto apunta al principio paulino de que Dios escoge al débil para avergonzar al fuerte. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. El poder de Dios no se manifiesta como el del mundo. Su gloria brilla en la fragilidad y en lo inesperado. ¿Cuántos aquí amamos a Pablo y sus escritos? Yo creo que todos, ¿verdad?
Bueno, aquellos que realmente hemos entendido las doctrinas de la gracia y que sabemos que soberano, entendemos, amamos la palabra de Dios a través usando al apóstol Pablo. Porque algunos pues ya saben cómo consideran al apóstol Pablo. No lo voy a decir, pero usted sabe. Pablo tenía un aguijón que lo atormentaba. Y acudiendo al trono de gracia, donde todos encontramos el oportuno socorro, Pablo oró 3 veces al Dios del cielo que le quitara ese aguijón. Y Pablo da testimonio que la respuesta que recibió fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en dónde, iglesia? En los más fuertes, no en nuestras debilidades. Hermanos, cuando más débil te sientas, en ese momento el poder de Dios está siendo perfeccionado en tu vida. Mientras más fuerte te creas, más lejos estás de la voluntad divina de Dios. Mientras más débiles somos, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Aplicación. Dios puede usar lo que el mundo considera insignificante. Tus palabras de fe, aunque parezcan simples, pueden tener un peso eterno para cualquier persona que escuche. Escuche bien. Y con esto quiero dejar algo bien en claro. Cuando usted hable del evangelio y las personas no lo escuchen y las personas digan, ok, voy a ir, no se frustre. Hermano, no se frustre. Siembre la semilla y créame que en el tiempo de Dios esa palabra, esa semilla dará su fruto. Porque ese no es su trabajo ni mi trabajo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo y de Dios. Lo hará. Entonces, nuestras palabras tienen eco eterno, dependiendo de lo que usted diga también y lo que yo diga. Si mis palabras son de edificación y de glorificar al Dios Todopoderoso, palabras tendrán un eco eterno. Y aunque parezcan simples, pueden tener ese peso. Nunca subestimes lo que Dios puede usar con un corazón humilde y una boca que le glorifique su nombre. Punto número 3, rápidamente. La inmensidad del cosmos y la insignificancia del hombre. Versículo 3 y 4. Versículo 3 y 4 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, 2 puntos, digo, para resaltar, digo. ¿Qué dice, iglesia? Una pregunta. ¿Quién es el hombre? Si no lo entiende, se lo simplifico. El salmista está diciendo: tu creación es tan grande, tan gloriosa, tan enorme, que cuando me veo yo tan pequeño, tan insignificante, digo, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Si has creado grandes cosas, que bien te pudieras acordar más de ellas que de mí, que del hombre. Pero digo, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. La respuesta a eso está en estas palabras. Tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Y por esa razón, por pequeño que seamos, habrá una conexión siempre con el Dios eterno, porque tenemos su imagen reflejada en este mundo creado por sus manos. Él se acordará siempre de sus hijos. Él se acordará siempre de ti. Es más, cuando Jesús vino, ya no es que solamente se acuerda de nosotros,
sino más bien vino a morar a través del Espíritu Santo en nosotros, y ya no estamos más solos, sino que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Él está siempre contigo. Él está siempre conmigo. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, si vamos a nuestra cama, si vamos a nuestros trabajos, Él está con nosotros. Inclusive en nuestros sueños, Él está con nosotros, porque su Espíritu mora en nosotros. Somos templo y morada de Él. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo de Hombre para que lo visites. David no se contempla a sí mismo y se maravilla de su valor. ¿Acaso David era un tipo que tenía miedo? No, era un guerrero. Lo dijimos algunos pasajes atrás. Era un tipo que cuando empuñaba su espada, hermanos, agárrese. Cuando decía, este pueblo me lo ha entregado Dios en mis manos, no había hombre, no había guerrero que se pudiera parar frente de él, porque Dios entregaba a grandes ejércitos en sus manos y los exterminaba. David no contempla a sí mismo y se maravilla de su valor. Contempla el universo y se pregunta, ¿por qué Dios se interesa en él? Esta es la reacción natural del corazón que ha sido confrontado con la santidad y la misericordia de Dios. Él llama al hombre Enosh, una palabra hebrea que indica debilidad y mortalidad. Y luego usa Ben-Adán, hijo de hombre. De hecho, es un término que resalta su origen terrenal, hecho del polvo, como decíamos al principio, hecho del polvo. ¿Y qué hace Dios? Lo recuerda y lo visita. Miren, hermanos, quiero ir avanzando, pero quiero traer esto a colisión. ¿Se recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Que la palabra de Dios dice que desobedecieron. Fíjese usted que no pasó mucho tiempo cuando Dios los visita. Es decir, el conocimiento de Dios es tan grande, tan vasto, tan glorioso, que Él dice su palabra, que no está nuestra palabra aún en nuestros labios cuando Él ya la conoce. Esto es impresionante. Hermanos, esto me eriza la piel. Porque yo veo al salmista David descifrando el cosmos que él ha creado, y Dios teniendo todo el poder de haber hecho cosas tan grandes, se pueda inclusive detener y prestar atención inclusive en mis pensamientos y saber de lo que yo voy a decir. Esto, hermanos, es inalcanzable, inentendible para la mente humana. ¿Sabe dónde deberíamos aterrizar nosotros? En la postura del rey David. Oh Jehová, símbolo de adoración, exaltación y humillación personal. ¿Y qué hace Dios? Lo recuerda y lo visita. Tener memoria y visitar. Es más, lo explico mejor de esta manera. Este acto recordativo de Dios no es un acto solamente de observancia lejana, sino más bien es un acto de sumo amor y comunicación con el hombre. Dios no solo ve al hombre, Dios no solamente recuerda al hombre, sino que se acerca a él y platica con él.
habla con él. Hebreos capítulo 2, versículos 6 y 9. Cita este texto y lo explica, lo aplica a Cristo. Y de hecho, aunque este pasaje habla de la humanidad en general, su cumplimiento supremo es el Hijo del Dios, el Hijo del hombre, Jesucristo, quien fue hecho un poco menor que los ángeles en su encarnación, pero ahora está coronado en gloria. Hermanos, si alguna vez dudas de tu valor, mira al cielo y recuerda esto. El Dios que colgó millones de estrellas en su lugar y que a cada una llama por su nombre, no dice que la hizo a su imagen y semejanza. Dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza y que se comunica constantemente con él y que lo visita y que se recuerda y que lo corrige y que lo ama y que no solamente lo corrige, lo ama y se recuerda, sino que un día también su Hijo, Cristo Jesús, vendrá a llevarlo para tenerlo más cerca que nunca con él en el reino de los cielos. ¿Cuántos esperamos ese día? Y no solamente eso, te busca y desea estar contigo. La dignidad humana no viene de nuestros logros, sino de la atención que Dios nos concede por gracia. Punto número 5 y termino con esto. La coronación del hombre en la creación, versículos del 6 al 8. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Por qué? Porque éramos seres insignificantes, pequeños, y nos diste honra. Le hiciste señorear sobre las obras de sus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. De hecho, este pasaje recoge el mandato de creacional de Génesis capítulo 1, versículo del 26 al 28. El hombre fue creado con una posición de autoridad delegada. No es Dios, pero fue hecho a su imagen y semejanza. Y llamado a ejercer dominio con responsabilidad sobre la creación. Al decir que fue hecho poco menor que los ángeles, Elohim en hebreo, el término puede interpretarse como poco menor que los seres celestiales. O incluso poco menor que Dios. En ambos casos, la idea es que el ser humano fue coronado con una dignidad que no merecíamos. La corona de gloria y honra representa no solo su posición, sino su vocación. ¿Se había escuchado eso? Tu vocación y mi vocación es que nuestros labios siempre divulguen, hablen de la majestuosidad de Dios. Fuimos creados para adorar. Esa es nuestra vocación. Creados para adorar. Creados para glorificar. Ahora, la historia nos demuestra que el dominio fue distorsionado por el pecado. El hombre, en lugar de sojuzgar la creación, ha sido esclavizado por sus pasiones, por sus pecados. Sin embargo, en Cristo, este propósito original se restaura. Termino haciendo algunas aplicaciones. Cada ser humano tiene valor importante para Dios, pero cada creyente tiene todo el valor del Hijo de Dios. Y aquí quiero hacer una diferencia. Cada ser humano tiene un valor delante de Dios porque es creado a su imagen y semejanza. Pero cada creyente tiene todo el valor del Hijo del Dios viviente.
porque éste fue lavado con la sangre del Cordero, y un día Dios lo recogerá y lo tendrá con él, y estaremos con él, glorificándole por los siglos de los siglos. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en acción de gracias. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este momento que nos permitiste. Gracias por tu palabra. Gracias por este salmo maravilloso. Bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Queremos honrar tu nombre, queremos exaltar tu nombre. Gracias, porque nos has puesto por encima de tu creación. Nos pusiste a gobernar con responsabilidad y tenemos ese privilegio que nadie tiene, solamente tus hijos. Señor, bendito eres. Gracias. Es en tu nombre poderoso que oramos. Amén.